Bueno, muy bien, 11 minutos ahora de las 6 de la tarde. Vamos a hacer lo que hemos tomado el compromiso de hacer, bueno, desde hace mucho tiempo ya, que es hacer lugar a la cuestión Venezuela, ¿sí? Y ahora aparece una novedad sobre el punto, que es que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, compareció por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, por primera vez desde la captura del expresidente Nicolás Maduro, y dejó ahí algunas definiciones. Para charlar de eso tenemos en línea a Henderson Sequera, que es politólogo, consultor político venezolano. Hola Henderson, Nico Yacoy en Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Nico, gracias por la invitación. No, Henderson, a vos por atendernos como siempre. Tenemos esa novedad, ¿no es cierto? Marco Rubio compareciendo ante el Senado y dejando algunas precisiones sobre lo que podemos llamar la transición en Venezuela. Sí, yo creo que la intervención ayer del secretario Rubio aclaró todas las dudas y creo que el secretario Rubio es como mucho más hábil y preciso que el presidente Trump para explicar el tema de Venezuela. Una de las dudas que había era cuál era el verdadero objetivo de Estados Unidos en Venezuela y el secretario Rubio lo dijo claramente. El objetivo es una Venezuela libre, democrática, próspera y que sea segura para, no solamente para Estados Unidos, sino para toda la región y que sea un país donde los venezolanos podamos volver. Pero también había muchas dudas en Venezuela sobre si iba a haber o va a haber un segundo ataque militar en el país. Y ayer el secretario Rubio lo dijo claramente, dijo que no lo están contemplando en el cortísimo plazo, pero que la opción de la fuerza siempre va a estar sobre la mesa. ¿Qué quiere decir con esto? Eso va a depender más de Delcy Rodríguez y compañía que del propio gobierno norteamericano, ¿no? Correctamente. Mientras Delcy Rodríguez está cooperando con los Estados Unidos y cumpliendo las condiciones que le han puesto los Estados Unidos, no va a haber otro ataque militar en Venezuela. Pero si dejan de cooperar, o sea, Delcy Rodríguez, por ejemplo, pierde el poder ante la facción de Diosdado Cabello, ante facciones más radicales del régimen, podría haber un segundo ataque. Ajá. Bueno, habló un poco sobre el tiempo. A veces nos ponemos ansiosos respecto a este fenómeno que llamamos transición y dijo, no, lo vamos a lograr en 3 semanas. Sí, yo creo que, bueno, es evidente que luego de 26 años de saqueo y destrucción, la expectativa de los venezolanos es que haya transición mañana en la tarde, o sea, hoy en la noche. Y eso es natural, pero no es realista. Y lo que dice el secretario Rubio, lo comentó ayer muy claramente, es que no tiene sentido ir evaluando la transición día a día. Él lo que dijo básicamente es, vuélveme a contactar en 3 meses, en 6 meses, que en ese tiempo podemos empezar a mostrar avances. Yo creo, Nico, que estudiando un poco los procesos de transición en el pasado y estudiando la actualidad venezolana y el contexto venezolano, yo creo que un tiempo razonable en que podamos recuperar la democracia en el país con nuevas elecciones libres puede ser entre 18 meses y 24 meses, es decir, año y medio, 2 años. Año y medio, 2 años, efectivamente. Sí. Ahora, ¿qué condiciones? Porque algunas sabemos, por eso doy vueltas para preguntarlos, digo, algunas sabemos, pero ¿qué condiciones podés ir vos deduciendo que el gobierno norteamericano le impone a Delcy Rodríguez y su elenco, ¿no? Y que toma como las más importantes y qué tanto las va cumpliendo? ¿Te parece que tienen más que ver con lo económico y el petróleo? ¿Tienen efectivamente más que ver con llevar a la sociedad a una compulsa en elecciones auténticamente democráticas que depare el próximo gobierno en plenitud de funciones? ¿Tiene más que ver con la cuestión de derechos humanos y la liberación efectiva de los secuestrados políticos? A ver, el secretario Rubio habló de 3 etapas. La primera es la etapa de la recuperación, la primera es la etapa de la estabilización, la segunda recuperación y la tercera transición. Sí. Y a cada etapa hay algunas condiciones. Todavía estamos en la etapa de la estabilización del país. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente haber derrocado a Maduro, haber metido preso a Maduro sin que haya una guerra civil o un caos en Venezuela. Todavía estamos en esa etapa y aquí hay 2 demandas muy claras de los Estados Unidos. Una, la liberación de los más de 800 presos políticos en Venezuela que en las cárceles había más de 1000 cuando derrocaron a Maduro, han liberado 200, y el tema petrolero. Estados Unidos quiere en este momento tener prioridad en el acceso al mercado petrolero venezolano y sobre todo que Venezuela y Delcy Rodríguez expulsen a los enemigos de Estados Unidos del territorio, Irán, Rusia y China. Una segunda etapa creo que va a tener mucho más que ver con el tema de los derechos políticos. Se va a tener que revisar todo el tema de la libertad de expresión a los medios de comunicación, levantar las inhabilitaciones a los candidatos en Venezuela, incluyendo María Corina Machado,
que puedan regresar los exiliados, revisar el tema de los poderes y en aún la última etapa, que va a ser ya la joya de la corona, la cereza en el pastel, todo el tema que tenga que ver con organizar unas nuevas elecciones libres en Venezuela para que, bueno, producto de todo este proceso, que yo creo que se va a demorar 2 años, surjan un gobierno democrático, electo, que ahora sí pueda emprender la recuperación completa y la reconstrucción completa de Venezuela. Vamos por etapas, todavía estamos en la primera. Situados en esa primera etapa, entonces, respecto de los liberados, dijiste cerca de 200 sobre 800, es el número que diste. Ok, más o menos acelerado en los últimos días, es todavía poco, es de prever que esto va a tener que al menos mantener este ritmo. Sí, hay un detalle muy interesante allí, Nico, es que, a ver, en Venezuela, muchos esbirros del régimen les decían a la familia de los presos políticos que si no denunciaban, era probable que los liberaran. Entonces muchas familias habían optado por el silencio. Sí, ese tema es importante. Sí. Habían optado por no denunciar y ahorita cuando se está produciendo todas estas nuevas escarcelaciones, familias le han llegado a las ONG y han dicho, mira, este es mi hijo, este es mi hija, este es mi hermano, este es mi esposo, que estaba preso, no lo habíamos querido denunciar, pero queremos que lo sumen en las listas. Entonces, las ONG en Venezuela están casi que saturadas de trabajo, porque todos los días se reciben nombres nuevos que desconocíamos que estaban presos. Claro. Entonces, no te extrañe que el número no sea 800, sino que sea 1000 o aún más. O aún más. Respecto del petróleo, que era lo segundo, es interesante que nos ayudes, Henderson, a entender la narrativa o la justificación que hace el gobierno norteamericano respecto de esta pretensión de ser preferidos respecto de sus enemigos. Y entiendo que ahí la conexión tiene más que ver con un volver, un recuperar la participación de la que fueron expulsados ilegítimamente por el régimen de Chávez antes que Maduro. Venezuela es un país petrolero, Nico, desde hace 120 años y toda la industria petrolera de Venezuela se construyó sobre la mano de obra y la tecnología americana. En 1920 eso era un líquido que sabíamos que estaba bajo la tierra. Gracias a las empresas americanas lo hemos podido sacar y producir gasolina, asfalto, etc. Entonces, durante más de 100 años, Venezuela fue el principal socio comercial de los Estados Unidos y esto es muy importante. No es que las empresas petroleras americanas estaban en Venezuela, pero no es que se roban el petróleo, lo pagaban a precio de mercado. Lo que está pidiendo Estados Unidos en este momento es acceso preferencial a esta industria, digamos, tener prioridad, pero van a seguir pagando el petróleo venezolano a precio de mercado. Lo que sí le preocupa a Estados Unidos es el tema seguridad. ¿Qué implica el tema de seguridad? Bueno, que haya militares rusos en Venezuela, que haya miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, de Hezbollah, de Hamas en Venezuela, que haya miembros cubanos en Venezuela. Entonces, ese tema de seguridad sí les preocupa. Entonces, en este momento es acceso preferencial al petróleo venezolano, que las empresas americanas sean las primeras en llegar, sean las primeras en adaptarse, que negocien con Delcy Rodríguez una nueva ley de petróleo, y eso es lo que están pidiendo. Pero ojo, no es un robo, no es un saqueo, es que esas empresas americanas van a extraer el petróleo con las condiciones que diga la ley venezolana y lo van a pagar a precio de mercado. Entonces, toda esta narrativa antiimperialista de que se están robando el petróleo es totalmente falsa. Henderson, está costando ubicar el rol de María Corina Machado. Hablábamos recién de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, la recibió en Washington hace unos días. Sí, yo creo que, a ver, para entender el rol de María Corina hay que entender la etapa en la que estamos. Claro. Si el secretario de Estado Marco Rubio, si hubiesen capturado a Nicolás Maduro el 3 de enero y el 4 de enero hubiese entrado en helicóptero Edmundo González Urrutia y María Corina Machado a Caracas, lo que íbamos a tener era un caos. Íbamos a tener un caos porque los remanentes del chavismo, de las facciones más radicales del régimen, Nico, la ibas a ver a los días siguientes explotando oleoductos de petróleo en Venezuela, y eso iba a significar para los Estados Unidos tener que poner 50.000 soldados en Venezuela, cosa que no querían hacer. Entonces, ¿por qué la Casa Blanca elige trabajar con Delcy Rodríguez? Bueno, ellos lo han resumido magistralmente y se trata de desmontar el aparato represivo de la dictadura con los propios actores de la dictadura. Claro. Entonces, ¿quiere decir que María Corina Machado no tiene un rol en este momento? No, sigue siendo la líder más importante del país. Trump incluso había dicho que la quería involucrar en algún tema de gobernanza de la transición, no queda claro cuál tema, pero lo que sí va a quedar claro es que en las próximas semanas, en los próximos meses, María Corina Machado va a hacer todo lo posible para volver a entrar al país y desde el terreno volver a reactivar ese movimiento de liberación nacional en Venezuela. Bueno, y habrá que ver las condiciones de ese reingreso, ¿no? Que es de pensar de mínimo ya no tendría que ser en la clandestinidad. Correcto, y para eso se necesita que la administración de los Estados Unidos acuerde con Delcy Rodríguez garantías a la seguridad de María Corina Machado. Pero eso va a tener, Nico, un efecto dominó.
Si María Corina Machado puede entrar al país a hacer política en la calle, como tú lo bien dices, no a través de Zoom, en la clandestinidad, eso probablemente va a mandar una señal a todos los exiliados políticos venezolanos, Leopoldo López, Juan Guaidó, todos los que están y fuera ya del estás país. en la segunda etapa, claro, ya estás en la segunda Exactamente. etapa. Efectivamente. Es tal cual lo que dice. Ya eso estaremos yendo un poco más allá. Porque es, última pregunta, la primera etapa en la que estamos se explica la subsistencia de elementos como Diosdado Cabello, ¿no? A ver, yo creo que se explica por el control que tiene Diosdado Cabello sobre las fuerzas de la policía política del régimen, sobre los llamados colectivos. De nuevo, Estados Unidos lo que quiere evitar es un caos en Venezuela. Estados Unidos está apostando en este momento a lo que yo llamaría una transición por cooperación. Y para tener una transición por cooperación tienes que tener estabilidad política. Sin embargo, todos los reportes de prensa indican de que los funcionarios de Estados Unidos están en constante comunicación con Diosdado Cabello, pero no es una comunicación amistosa, es una comunicación de disuasión, es una comunicación de sabemos que quieres tomar el poder, sabemos que crees que tienes la suficiente fuerza con los colectivos, pero si lo intentas, tú puedes ser el objetivo de un segundo ataque. Entonces, no te quede duda, Nico, que Diosdado Cabello no está satisfecho con esta situación y que en algún momento va a querer tomar el poder. Pero bueno, le tocará asumir las consecuencias de eso y poder probar. Sí, dime. Es un atenazamiento, ¿no es cierto?, en un punto entre la disuasión, como bien decís, que tiene que estar, y el convencimiento, el puente de plata, porque el gato enjaulado no coopera. Así es. Y bueno, eso también explica muy bien la situación en la que está Delcy Rodríguez, que está básicamente con 2 pistolas en la cabeza. Claro. Si no le cumple a Trump, puede ser también capturada como a Nicolás Maduro, pero si le cumple demasiado rápido a Trump o da demasiadas concesiones, podría ser fácilmente desplazada del poder por Cabello. Entonces, ese equilibrio es importante, pero ojo, nadie en los Estados Unidos ni en Venezuela se chupa el dedo, Nico. Ellos lo que quieren es ganar tiempo, y ganar tiempo con una fecha específica. Las elecciones de mitad de mandato de los Estados Unidos en la primera semana de noviembre. Claro. Si Trump pierde esas elecciones, o al menos pierde o el Senado o la Cámara de Representantes, va a tener mucho menos capital político para hacer un segundo ataque en Venezuela. Entonces, la estrategia del régimen está clara, ganar tiempo. La estrategia de Trump está muy clara, que es estabilizar el país. Ahora lo que nos corresponde a los venezolanos y a la oposición en Venezuela es reactivar el movimiento de liberación nacional dentro del país para nosotros exigir lo que es nuestro, que es una Venezuela libre y democrática. Henderson, muchísimas gracias como siempre. A ti por la invitación. Un abrazo grande. Es Henderson Sequera, es politólogo, consultor político venezolano. ¡Viva la Pepa! Noticias de pe a pa. La información que necesitas a esta hora de la tarde. Nacional es mundial. Este año, todos juntos con la selección argentina. La toca para Messi, lo tiene Messi.